Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos de cómo puedes cambiar la voz de tus audios en WhatsApp. Este video va a ser tanto para Android como para iOS. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este proceso es realmente muy sencillo, cambia un poco dependiendo si tú estás utilizando Android o iOS, va a ser un poquito la variante que vamos a tener, pero te recomiendo que veas todo el video para que verifiques qué es lo que tenemos que hacer. Así que vamos a comenzar. De todos modos te recuerdo que al final del video te dejo el nombre para que puedas buscar y descargar ambas aplicaciones, así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es acceder a esta aplicación que les comento. Vamos a ver una interfaz donde probablemente a ti te pida permiso para acceder a tu micrófono. Es muy importante que tú se lo otorgues porque de esta manera es como vamos a poder hacer este tipo de grabaciones. En esta aplicación vamos a ver algunos de los efectos que vamos a conseguir. De hecho tenemos una opción bastante grande que podemos ir utilizando desde un androide, desde un gigante, una ardilla, inclusive como si estuviéramos debajo del agua, un pato, entre otras opciones. Asimismo, si tú tienes un iPhone, vamos a ver que tenemos esta aplicación en la cual vamos a tener un conjunto de opciones que obviamente es muy importante que selecciones la opción que tenemos en este costado del micrófono y podemos ver los diferentes emojis de los efectos que podemos conseguir. Obviamente cada uno de estos emojis nos va a mostrar diferentes opciones. Por ejemplo, aquí se va a escuchar como si fuéramos bebé, aquí como si fuéramos un zombie, como si fuéramos alguna especie de marciano. Entonces tenemos bastantes opciones que tú puedes ir verificando en cada una de las opciones. Para realizar una grabación, en el caso de que tú tengas un dispositivo con iOS, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo ahorita aquí de bebé. Como pueden ver, nos va a cargar y lo que vamos a hacer para realizar la grabación es dejar presionado ese efecto que queramos tener. En este caso es el bebé, así que vamos a hacer una prueba. Esto es una prueba de un mensaje como un bebé. Una vez que hayamos acabado de hacer la grabación, aquí nos va a decir cuánto tiempo dura la grabación y si queremos reproducirla para escucharla. Ok, aquí lo podemos apreciar claramente. En caso de que tú tengas un Android, tú en un principio no vas a tener que seleccionar nada, solamente hacer una grabación. Entonces lo que vamos a hacer es tocar aquí y después tocamos el micrófono. Esto es una prueba para un teléfono con Android. Una vez que hemos acabado de realizar la grabación, puede ser que te salga a ti también un anuncio, solamente lo cerramos y listo. Ya en este momento tenemos la grabación, ya solamente si queremos ver cómo se escucha o alguno de los efectos, vamos a buscarlo aquí la opción. En este caso vamos a poner esta opción que se llama monstruo y vamos a darle la opción de play. Ok, esto es solo un ejemplo, obviamente tú puedes seleccionar la opción que más te convenga. Aquí también podemos poner este que se llama Señor Oscuro, que va muy apegado a Darth Vader. Entonces vamos a darle la opción de play y vamos a poder ver cómo se consigue el efecto que nosotros queramos. Ya lo único que queda es que tú selecciones aquella opción que sea tu favorita. En esta ocasión yo lo voy a poner aquí como si estuviera en un ventilador. Simplemente lo escuchamos y vemos si es lo que nosotros queremos y le vamos a dar aquí en la opción de los tres puntitos que tenemos aquí. Una vez estando aquí le damos en la opción de compartir y nos va a mostrar un menú donde nos aparece algunos contactos que hayamos interactuado. En este caso les recomiendo que se vayan a la parte de abajo y busquen el icono de WhatsApp y lo seleccionamos. Una vez estando aquí ya solamente seleccionamos aquel contacto que le queremos enviar este mensaje. Yo en este caso, como estoy haciendo esta prueba, se lo voy a enviar a él y le damos en la opción de enviar. Una vez que se haya enviado nos va a abrir WhatsApp y vamos a poder ver cómo se envió nuestro audio. Al dispositivo que yo le envié este audio lo tenemos aquí, ya solamente si lo reproducimos vamos a poder ver ese efecto de ventilador que acabamos de enviar y lo tenemos aquí directamente. Para hacerlo directamente desde iOS es muy sencillo, lo único que vamos a hacer es presionar esta opción que tenemos aquí de compartir. Estando aquí en compartir también nos va a lanzar un menú donde tenemos distintas opciones para enviarlo, ya sea contactos frecuentes o simplemente seleccionamos la opción de WhatsApp. Una vez que lo hayamos seleccionado, elegimos el contacto al cual le queremos compartir nuestro mensaje, le damos en la opción de siguiente, nos manda un mensaje como este, nos dice qué archivo y qué duración estamos enviando, le damos en la opción de enviar y de esta manera ya acabamos de enviar nuestro audio al otro contacto. Ya lo único que queda es verificar. Yo envié este audio a este WhatsApp que tenemos por aquí y vamos a darle aquí en la opción de play.
Ok, aquí podemos ver que se envía el mensaje tal cual fue el que grabamos directamente en nuestro dispositivo. De todos modos, si tú también quieres hacer este proceso, te dejo aquí el nombre de esta aplicación. En el caso de Android, el nombre de la aplicación se llama Cambiador de Voz con Efectos. Está totalmente gratis, solamente verificas que tengas este icono que tenemos en este costado. En caso de que tú tengas un dispositivo con iOS, o sea un iPhone, lo que verificas es esta aplicación que tenemos aquí, que se llama Another Voice Changer. Solamente verificamos que tengamos este mismo icono de la aplicación. La verdad, la aplicación está totalmente gratis, solamente me faltaba comentarles que en un principio les va a pedir permiso para acceder a la aplicación, y es muy importante que seleccionen el menú que tenemos en la parte de aquí abajo, que es este del micrófono, para que puedan ustedes grabar sus audios directamente en su dispositivo. De todo, la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a este video, y no olvides suscribirte en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla, donde simplemente lo presionas y te suscribes, y aquí te están apareciendo videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos